Hola otra vez a esta sección de Mate Tips, donde vamos a estar entrando en otro eje temático de álgebra, para ser más preciso, y vamos a estar revisando todo lo que deben saber con respecto al lenguaje algebraico. Uno de los temas que más tiende a complicarle a los estudiantes es plantear. Cuando le hablan del doble, de la mitad, del cuadrado, que si ocupo paréntesis, si no ocupo paréntesis, qué pasa si me involucran porcentaje en un ejercicio de planteo o ejercicio donde hay que son problemas relacionados con excesos, etcétera. Entonces, todo eso, lo básico, lo mínimo que usted debería saber con respecto al lenguaje algebraico, lo van a ver al menos en este video full detalle, para que de una vez por todas salde completamente esa cuenta pendiente con lenguaje algebraico. Y de hecho, si ustedes no saben esto que es básico, le va a costar lo que es ecuaciones, le va a costar sistema de ecuaciones, inecuaciones, ecuación cuadrática, que muchas veces las pruebas, ya sea de colegio o preparación para universidad, de estas de acceso a universidad, PSU, PTU, da lo mismo, generalmente tienden a aparecer. Entonces, aquí la idea es que por fin, de una vez por todas, veamos al menos los ejercicios más frecuentes con respecto al lenguaje algebraico, ¿sí? Así que espero que el video sea de tu agrado. Vamos a ver, insisto, varios ejemplos resueltos. Aquí la idea es poner en práctica todo lo que uno ya sabe e ir agregando los extras que te voy a ir mencionando acá. Bueno, lo primero. Lo básico tiene que ver con las operaciones básicas. Llámese la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Cómo lo puede encontrar usted en el texto? Si usted quiere hacer la suma entre dos números, entonces lo que usted hace es sumar, tal cual. Ya, o sea, ahí yo creo que nadie se podría perder en algo como es. Con la diferencia, estaríamos hablando de restas. Con el producto, que a muchos se les olvida, estamos relacionando esto con multiplicación. Y con respecto a lo que es cociente, que esto generalmente se olvida, cociente es hacer división. Es decir, usted puede escribirlo como un A dividido en B, o lo puede escribir como un A partido en B. Cualquiera de esas formas estaría correcto. Entonces, la suma, la diferencia, el producto, el cociente son lo elemental, al menos para hacer planteos. Posteriormente aparece, con otro nivel de dificultad, ya los números pares, los impares. ¿Cómo lo puedo denotar? Los antecesores, los sucesores, cuando me hablan de sucesor par o sucesor nomás. Entonces, esa diferencia la vamos a recalcar acá. Un número par usted lo puede denotar como un múltiplo de 2, que en el fondo lo puede escribir como 2 por n o 2 por x, ¿sí? Si n es un número natural, o n es un número entero, entonces usted siempre va a tener un número que es par, ¿sí? Si el n vale 1 va a tener el par, que es 2. Si el n vale 10 va a tener el 20, que también es par. La notación para un número impar tiene varias formas. De hecho, usted tiene que tomar un par y restarle o sumarle un impar. Es decir, si a ese número par 2n le resta 1, entonces usted tiene la notación de impar. Pero entendiendo que también tiene otras opciones. Por ejemplo, si alguien hace 2n más 1, eso también está correcto. Si alguien decide hacer 2n más 3 o 2n menos 3, eso también es correcto, ya que me representa un número impar. Pero lo que generalmente tiende a aparecer en los planteamientos, cuando se resuelven guías, etc., va asociado con el 2n menos 1 o el 2n más 1. Cualquiera de las dos está correcto. Por otra parte, tenemos el antecesor de un número y el sucesor de un número. Si usted quiere el antecesor de un número n, entonces usted solamente debe restar 1. Pero si usted quiere el sucesor, es el que sigue. Por lo tanto, tendríamos que sumarle 1 a ese valor de n o ese x. Insisto, aquí usted en álgebra puede ocupar la letra que usted quiera. Pueden ocupar la x, la m, la a, su letra preferida, su inicial del nombre, da igual. ¿Ya? La cosa es que le reste 1 si es que es un antecesor y le suma 1 si es que es un sucesor. Lo que ocurre si es que usted ahora tiene el sucesor de un número par, fíjese, el sucesor de un número par, usted lo puede denotar como el 2n más 1. Porque después de un par viene siempre un impar. Por lo tanto, a ese 2n usted le suma 1 y va a tener su respectivo sucesor. Pero tenga mucho cuidado, porque el planteamiento puede ser el siguiente: el sucesor par. Si usted quiere el sucesor par, entonces después del 2 no viene el 3, porque el 3 no es par. Viene el 4. Y cuando usted le hable de sucesor par, en el fondo usted no lo que hace es sumar 2, no sumar 1. ¿Ya? Entonces cuidado, que ahí hay muchas trampas con eso. Si le están hablando del sucesor de un número par o el sucesor par de un número que es par. ¿Se fija? Van de 2 en 2. A eso quiero llegar. Y si usted quiere, por ejemplo, números consecutivos, entonces aquí lo podemos plantear de la siguiente forma. 3 números consecutivos. Usted anota el n. Si son consecutivos son porque
va de uno en uno, entonces todos tienen que estar separados por una unidad. Puede comenzar por el n, le sigue el n más 1 y le sigue el n más 2. Usted puede hacer el n menos 1, el n y el n más 1, eso también está correcto, ya que van de uno en uno. Puede plantear n más 7, n más 8, n más 9. Van de uno en uno, por lo tanto siguen siendo consecutivos. El detalle, insisto, es que tiene que estar de uno en uno. Y en el caso de que le esté hablando de números que sean pares consecutivos, entonces, si son pares consecutivos, tiene el primer par que es 2n, pero como quiere pares consecutivos, todos deben ser pares, todos deben ir de 2 en 2. O sea, el que sigue sería 2n más 2 y el que sigue sería 2n más 4. Y ahí tendríamos entonces planteado lo que son pares consecutivos. ¿Te fijas? Entonces, fíjese, son detalles, palabras. Una palabra que esté anotada en el orden en la oración le va a cambiar el planteamiento. Entonces, para que lo tenga en cuenta. Pasemos. Otros temas importantes van asociados con el doble, las mitades, lo que son los cuadrados, lo que son los cubos. Y después de esto nos vamos a ir a la práctica. Así que, atento. El doble de un número, el triple, el cuádruple. Lo único que usted debe hacer es multiplicar. Si el número es n, entonces el doble de n, o el doble de un número es 2 por n. El triple de un número se plantea como 3 por n. Y el cuádruple se plantea como un 4 por n. Y así usted puede seguir. Si le habla del quíntuple, entonces usted lo multiplica por 5. Si le habla del sextuple, lo multiplica por 6 y así sucesivamente. Con respecto a la mitad, la tercera parte y la cuarta parte, aquí tiene varias formas. Entonces aquí, mucha atención. Mitad de un número. Usted tiene el número, lo divide por 2. Tercera parte, el número lo divide por 3. Cuarta parte, tomo el número, lo divido por 4. Pero debe recordar de que usted también tiene otra opción para plantear esto. Que en el fondo algunos lo hacen así. X medios es lo mismo que un medio por X. X tercios, de hecho, lo voy a anotar con otro color para que se distinga un poco más. Si esto es lo mismo que un medio por X. X tercio es lo mismo que un tercio por X. Y cuando hablamos de X cuartos es exactamente lo mismo que un cuarto por X. O sea, estos planteamientos usted lo puede tener de estas dos formas. Y lo puede plantear de esas dos formas, como usted quiera. Entonces, si en alguna explicación de YouTube, su profe de matemática le está explicando de la cuarta parte, entonces debe entender que tiene estas dos opciones. Al menos. Y de hecho podemos ir más allá, podemos pasar al decimal. De hecho, si queremos sacar el decimal, que sería súper interesante también de ver, X medios, un medio, también lo puedo plantear como un 0,5 por X. Y el un cuarto, si lo llevo al decimal, me queda un 0,25 por X. El un tercio, usted lo puede plantear como un 0,3 periódico por X. ¿Se fija? Entonces tiene hartas formas. Lo puede expresar incluso de forma gráfica. Entonces, trate de manejarse con todas esas variantes, en lo posible. El cuadrado de un número. Si usted quiere el cuadrado de un número, tome ese número, elévelo a 2. Tan simple como eso. El cubo de un número. Tome ese número, elévelo a 3. Si usted quiere la cuarta potencia de un número, entonces tome el número, elévelo a 4. Y así sucesivamente va haciendo los respectivos planteamientos. ¿Perfecto? Bueno, hora de la práctica. Te dejo eso ahí para que le apretes pausa al video en lo posible. La idea es que tú puedas hacer los ejercicios. Y después ahí vemos la posterior revisión de cómo quedarían esos planteamientos. ¿Ya? Yo creo que, a ver, 1, 2, 3, son 4. Unos 2 minutos que tardes en hacer los ejercicios súper bien. Y si ya le sacaste la pausa, entonces vamos con la revisión. Ya, fíjate acá. Dice, la mitad del cubo de la diferencia entre el doble de un número y 2. Miren, todo este enredo. Entonces, vamos por parte. Queremos la mitad de algo, por lo tanto vamos a dividir por 2. Del cubo, fíjese, en la mitad de algo. El algo va arriba. ¿Qué es lo que es ese algo? El cubo. Por lo tanto, anotamos un paréntesis, porque es un cubo de una expresión. De la diferencia, entonces ahora anoto la resta, la anoto el menos. Diferencia entre. Ojo, ese entre marca es muy importante para el momento de plantear. Porque le pide la diferencia entre el doble de un número y el 2. O sea, usted anota el doble del número, que es el X, y el número que vendría a ser el 2. Y ahí quedaría planteado al menos ese ejercicio. Se fija, usted va por orden. Parte por parte. La mitad dividido por 2 algo. ¿Qué es lo que es ese algo? Lo que sigue en el texto. El cubo. Anota el paréntesis y lo eleva a 3. Si fuese un número no anota paréntesis. Pero como es una expresión que tiene dos términos, entonces usted anota el paréntesis sí o sí. La diferencia, anoto la resta. ¿Entre quién? El doble de un número, anoto el 2x. 2x
¿Y quién más? El 2. Anoto el otro. ¿Te fijas? Y ahí queda resuelto. Todo es cuestión de ser ordenado. Veamos qué ocurre con el otro. Fíjese, por parte, el cuadrado de algo. Entonces, vamos a anotar ese algo, lo elevamos a 2, porque es un cuadrado. No figura geométrica, hablamos de potencias. De la diferencia entre, entonces anotamos la resta. ¿Entre quién? El sucesor de un número par. Entonces aquí usted dice, el número par es 2n. Si yo quiero el sucesor, entonces lo que vamos a anotar acá es 2n más 1. Lo vamos a hacer con más espacio. Entonces, la diferencia entre un número par, el sucesor de un número par, anotamos el 2n y le sumamos 1. Si me hubiese dicho el sucesor par de un número par, le sumo 2. ¿Te fijas? Una pequeña palabra marca la diferencia acá. Y su antecesor. Ya, entonces, el cuadrado de la diferencia entre el sucesor de un número par y su antecesor. Por lo tanto, en este caso, anoto el paréntesis. Y aquí, bueno, el ejercicio igual podría haber sido un poco más explícito. Y si estamos hablando del antecesor, estamos hablando del último, que en este caso es el número par. O sea, el antecesor del número par, y anoto el 2n menos 1. ¿Se fija? 2n más 1 le resta 2n menos 1 con su paréntesis. Si no anota el paréntesis, al agua el ejercicio. Y posteriormente se eleva al cuadrado para llegar a eso. Y así nomás. ¿Te fijas? Cociente. Cuando hablamos de cociente estamos hablando de división. Entre. Entonces vamos a hacer la división. Y vamos a anotar los números arriba y abajo. ¿Entre quién? Entre el producto. Fíjese, y otra vez aparece un entre. El producto, anoto en la multiplicación arriba, entre un número, el x o el n, y su sucesor. Entonces anoto ahora el x más 1. Porque es el sucesor del número. Y el cuádruple del número. ¿Dónde va ese cuádruple? Recuerde que es lo que viene después. Entonces, el cuádruple del número vendría a ser 4 partido por x. De tal forma que me queda eso. ¿Te fijas? Entonces, todo parte por parte. El cociente entre. El producto entre. Entonces, por eso ese producto es el que va arriba. Entre un número y su sucesor. Esto es lo que va acá. Y ese 4x es el restante. Recuerde que era un cociente entre dos términos. Entre lo primero que está antes de la coma y lo que viene después de la coma. Por eso esto va aquí abajito. ¿Te fijas? Espero que hasta ahora esté todo correcto. Si te equivocas, por último, la idea es que te vayas dando cuenta en qué te estás equivocando. Malas lecturas generalmente ocurre. No anotar paréntesis, también pasa mucho. Ya vamos con morado. Y posteriormente me dice el triple D. Entonces, anotamos el triple D, la suma entre, entonces anoto el 3 por y abro paréntesis. Viene una suma, así que anotamos el quíntuple de un número, o sea, anoto 5x, y la mitad de otro. Por lo tanto, y ojo, de otro, no del mismo número. Si anotas x medios, cuidado. La mitad de otro vendría a ser ya, anoto una y, y como es la mitad, anoto y medios. Con eso quedaría ya 100% planteado el ejercicio número 4. ¿Te fijas? Un ejemplo para practicar. Practicar lo que es lenguaje algebraico. Bueno, vamos con los últimos tips. Lo anterior era súper básico. Ahora vamos a agregar otros elementos que igual pueden ser útiles al momento de hacer planteamientos. Sobre todo cuando le mencionan porcentajes. Si usted quiere obtener el 20% de un número, puede hacer regla de 3 simples. Puede hacer método gráfico. Puede multiplicar por la fracción por el decimal. Mire, el 20% usted lo puede escribir de la siguiente forma. 20 partido por 100. De un número, el número es x. Entonces usted lo puede dejar así. ¿Tiene otra forma? Claro que sí. Esto es lo mismo que 2 partido 10 multiplicado por x. De hecho, ese 2 décimos, si usted lo sigue simplificando, le va a quedar 1/5 por x. Recuerde lo que le mencioné antes. Si usted tiene 1/5 por x, entonces usted lo puede anotar como un x partido 5. Es exactamente lo mismo. ¿Se fija en la secuencia? Ese porcentaje usted también lo puede llevar a decimal. El 20% es 0,2. Entonces si usted anota 0,2 por x, eso también está correcto. ¿Se fijan? Y ya con eso cerramos. Esas son al menos las opciones, las variantes que podría ocupar si es que es un planteamiento con respecto a porcentajes. 20% de un número. Ya, versus el 75%, ¿cómo lo calculamos? Bueno, si lo hacemos más rápido, lo podríamos dejar como 75 partido 100 por x. También lo puede dejar como 3 cuartos por x. ¿Se fija? Lo puede dejar como 3x partido por 4. Es exactamente lo mismo. Si el x lo deja multiplicando la fracción
o el x multiplicando al numerador. Es exactamente igual. Y la otra opción es su forma decimal, que en este caso sería 0,75 por x. ¿Te fijas? Bueno, ahora, si el ejercicio lo que me está pidiendo es un aumento o una disminución en porcentaje, preste atención acá. Usted quiere un número aumentado en un 20%. Entonces, usted tiene el número que es x más el 20% del número. Por eso, usted lo puede plantear como un x más 0,2 por x, si lo llevo al decimal rápidamente, porque si usted hace esto, lo voy a dejar ahí en orden nomás. Teníamos x más 0,2 por x, y esto va a ser exactamente igual a 1 más 0,2. Y si tú haces la suma, al final te va a quedar 1,2 por x. Un aumento de un 20%, en pocas palabras, lo que puedes hacer es ese 20%, que es su forma decimal, sumárselo a 1. 1,2. Y ahí tienes el número aumentado en un 20% más. ¿Ya? Ya, ahí sí. Entonces, ahí quedaría resuelto y ya con eso ahí tendrías el planteo con respecto a esto. Ahora, también lo puedes plantear como fracción, perdón. Entonces, si lo planteamos como fracción, el 1,2 vendría a ser 120 partido 100. 12 partido 10, 6 partido 5. O sea, esto lo puede escribir como 6 quintos por x, o lo puede dejar expresado como un 6x partido por 5. ¿Te fijas? Es la misma idea. Ahora, si la quieres hacer así cortísima, con esto, el aumento de un 75%, lo que podría hacer, insisto, es el camino rápido, que es aumento en un 75, por lo tanto dice, el profe me dijo que al 1 le sumo 75 centésimos, que es la forma ahí decimal. Lo multiplico por x, listo. 75 es sumarle 3 cuartos más al valor, al entero, a 1, o lo deja como 175 partido en 100. Si tú simplificas todo esto y haces todo el proceso, va a quedar 175 partido por 100. Y si lo dividimos por 25, esto va a quedar 7x partido en 4. O 7 cuartos por x. Insisto, tiene la misma mecánica. ¿Te fijas? Entonces, aquí quiero llegar de que la forma más clásica y la que sería más conveniente para denotar estos porcentajes vendría a ser el decimal, que ayuda mucho, o esta expresión que está aquí, como fracción, simplificar. Cualquiera de las dos es súper útil al momento de hacer un ejercicio, al momento de hacer un planteamiento. Por ejemplo, en sistemas de ecuaciones han ocupado lo que es plantear con porcentajes, entonces es importante que te manejes bien con esto. Aquí te lo explico en detalle. En Instagram, recuerda que ahí está todo explicado en 10 minutos, de forma súper sencilla, más que nada para refrescar la memoria. Ya, aquí para el que le cuesta, o para el que quisiera ver uno que otro detalle, uno que otro tips. Un número disminuido en un 20%. Yo al número, si aplicamos la lógica anterior, tú dices, al x le resto el 20% de x. Esto me va a llevar a un 80% de x. ¿Te fijas? Es el 80% de un número es el que estamos calculando. Por lo tanto, si tengo el 80% de un número, tú lo puedes plantear como un 0,8 por x, o lo puedes llevar a su forma fraccionaria, que en este caso vendría a ser un 8 partido por, o bueno, si lo hacemos paso a paso, sería un 80 partido 100 por x. Si lo simplificamos nos queda 4 quintos de x, que también lo podemos expresar como 4x partido por 5. Cualquiera de esas estaría correcta. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Que si le estás quitando un 20% al total, pregúntate cuánto te queda. Te queda un 80. Por eso lo podemos expresar, que es la forma, la mejor, 0,8. O si no, lo podemos expresar como un 4x partido en 5. O el cuádruple de x dividido en 5. Se capta, espero que se esté captando. Estos son los detalles que generalmente se les olvida a muchos. Ahora, si quisiéramos hacer rápidamente el último, que es disminución de un 75%, tienes el total que es un 100. Le quito un 75. ¿Me queda? Perfecto, un 25. Entonces, es un 25% del número. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a quedar 25 partido 100 por x, que lo puede dejar como un cuarto por x, lo puede dejar como un x partido en 4, incluso lo puede dejar en su forma decimal, que es 0,25. Y espero que se vea en el video. Dejémoslo ahí. Si es que no llegase a salir. ¿Te fijas? Entonces,
¿Cuál es la forma más conveniente? Recuerda, es el decimal, que es 0,25x, ya que le quité un 75. O la otra opción es dejarlo como un x cuartos, que ayuda también, ayuda mucho. ¿Sí? Ya, perfecto. Ojalá haya quedado claro al menos esta parte. Ya vamos a tener los desafíos y más ejemplos para que puedas resolver tú. O ver los ejercicios resueltos como tal. Ah, bueno, al tiro nomás. Ya, ejemplo 2. Bueno, en este ejemplo me dice el precio de un artículo es 5x pesos, con x mayor que 100. Es para que exista, para que sea más real el ejercicio. Y dice que este sufre un aumento de un 10%. ¿Cuál es el nuevo precio? Bueno, la misma consideración de antes. Como recomendación, trata de ponerle pausa y lo haces. Ya, y como ya lo hiciste, entonces, sacando la pausa, tenemos que el precio de un artículo es 5 pesos y sufre un aumento de un 10%. Por lo tanto, como le voy a aumentar un 10%, significa de que ahora tengo el 110% del artículo de 5x. ¿Se fija? 110%, entonces aquí ustedes empiezan a jugar 110 partido en 100, lo multiplico por 5x. Si yo saco los ceros, me queda 11 partido en 10 por 5x. Te vas a dar cuenta que puedes seguir haciendo más cosas. Por ejemplo, puedes simplificar el 5 con el 10 al tiro. O 11 por 5, divides por 10 y después simplificas. Es exactamente igual. Ya, vamos a hacerlo al método largo nomás, el método que generalmente ocupa. Se multiplica de lado a lado, aquí se dan cuenta, ah, ya, pero lo puedo dividir por 5. Divides por 5 y me queda 11x, dividido por 5 y me queda 2. Ahí tienes entonces el nuevo precio de ese artículo con un 10% más. 11 medios por x. ¿Se capta? No es complicado. Solamente es un tema de saber lo básico y ya con eso se empiezan a solucionar todos los problemas. Como te digo, aquí la clave era identificar un aumento de un 10%, el cual me queda un 110. Identifica eso y después lo demás sale por sí solo. ¿Cómo sería lo otro? Dice, la población de una ciudad es de 200n. Si por una determinada enfermedad la cantidad de personas disminuye en un 5%, ¿cuánto me queda? Disminuye en un 5%, por lo tanto le voy a quitar un 5% y me va a quedar un 95%. Entonces, 95% de qué? Del valor, que es 200n, que es la cantidad de habitantes. Como te digo, si ya sale esto, el ejercicio sale por sí solo. Luego, es simplemente manejarse con todas las notaciones. Entonces tú dices 95, lo divido por 100, lo multiplico por 200n, y así continúa. Por ejemplo, aquí puedes sacar los ceros. 0, 0, 0, 0. Entonces, se va. Y de esa forma me queda 95 por 2, el cual me da 190 por n, dividido por 1, el cual no lo voy a anotar. Listo. ¿Te fijas? Por lo tanto, disminuir en un 5% esa población corresponde a 190 por n. Está de más decir que aquí podrías haber hecho regla de 3 simples. Eso también es válido. Pero si quieres un método más rápido para agilizar todo el proceso, lo puedes hacer de esta forma. ¿Ok? Algunos dicen 5% es un valor X, el 200n es un 100%. Sacan el 5%, después se lo suman al 200n. Perdón, se lo restan. ¿Se fija? O lo otro que hacen es 95% me representa X. El 200n me representa 100%. Regla de 3 simple, todo el trajín y llegan a 190n. Se fijan, es lo mismo. Pero aquí tiene un método más rápido para que pueda tener más tiempo para hacer otro ejercicio en la prueba. Lo último, tenemos lo que debo saber de planteamientos con excesos. Cuando usted quiere en algún ejercicio, esto se ve poco, pero igual es bueno mencionarlo. El exceso de un número sobre otro corresponde a una diferencia. O sea, el exceso de un número A sobre B lo puedo expresar como un A menos B. ¿Ok? Simplemente restar. Ahora, hay que tener mucho cuidado, tal como dice el texto. El planteamiento puede quedar tanto como suma o como resta, pero si me lo dice tal cual, como se lo mencioné ahí al principio, usted lo deja como A menos B, pero debe entender de que en algún momento puede tener sumas o puede tener restas. Ya lo vamos a ver con algunos ejemplos, como estos. Nuevamente lo mismo, trata de poner pausa para que puedas hacer los ejercicios, te salgan los planteamientos. Típico ejercicio que en geometría sale algo como esto.
o en ecuaciones, cuando quieres hacer un planteamiento en sí de ecuación. List Taylors, perfecto. Ya, sigamos. Dice, el exceso del doble de un número sobre la mitad de otro es igual a 7. Fíjese, me lo lleva a ecuación. El exceso de el doble de un número, anoto 2x, sobre, cuando me hablan ya del sobre, entonces usted simplemente resta. Sobre la mitad de otro, por lo tanto, como es otro, me va a quedar y partido por 2. Me va a quedar una ecuación con dos incógnitas. Y me dice que eso es igual a 7. Fíjense, ahí ya queda planteado, nada más que hacer. No puede encontrar el x y el y, porque necesita otra ecuación para encontrar el x y el y. Tendría que ser un sistema, cosa que no lo podría resolver. ¿Ya? No le pide resolver, le pide plantear. Así que los ejercicios solamente están hechos para que puedas hacer el planteamiento del texto. El largo L de un rectángulo excede en 6 metros al ancho del mismo. Ya, aquí algunos no saben, sí. Vamos a anotar el ancho como el A. ¿Sí? Y algunos no saben si al largo le suma 6 y me da A, o al largo le resto 6 y me da A. Entonces ahí empiezan, chuta, ¿qué hago? Ya, bueno, acudan a la lógica. Imagínense, si el largo de un rectángulo mide 10 y me dice que excede en 6 metros al ancho, el ancho es menor. El ancho es 6 unidades menor, 6 metros de hecho. Entonces el ancho valdría 4. ¿Qué se debería cumplir entonces? Que al largo, si le quito 6, el resultado me da el ancho. Porque a 10, si le quito 6, me da 4. ¿Te fijas? O a la inversa, que es lo que te mencionaba antes. Si al ancho tú le sumas 6, el resultado te queda en largo. Ambas ecuaciones están correctas. Ambos planteamientos. ¿Te fijas? Y para estos casos, insisto, como pista, lo mejor es que te pueda brindar un número. ¿Ok? Un número y así puedes hacer el planteamiento y te vas completamente a la segura con tu respuesta. Vamos con el tercero, o el de ahí de la segunda fila. Dice, el precio de un artículo A es de 1000 pesos menos que otro artículo B. Entonces, si tú tienes que el precio del artículo A vale, no sé, pues 10.000 pesos. Y el del A es 1000 pesos menos que el artículo B, significa de que el B es 1000 pesos mayor. O sea, aquí tendría de que esto valdría 11.000. ¿Qué se debe cumplir? Entonces, si el precio A le sumamos 1000, el resultado nos debe quedar el valor del B, el 11.000. ¿Te fijas? O al revés, si al artículo B el precio le restamos 1000, entonces el resultado nos va a quedar el A. Dos ecuaciones, cualquiera de las dos te sirve para resolver una ecuación o un sistema de ecuaciones. Ya que estoy manejando dos incógnitas, entonces hasta ahora ninguna de ellas se puede resolver. Recuerde, el foco es plantear, no resolver. Ya habrá otro video donde vamos a plantear y además resolver, así que ahí va a estar bueno. Luego me dice que el doble de la edad de Paulina, anotamos al tiro, 2p, excede a la edad que tenía Antonia hace 10 años en 20. Chuata, ¿qué hacemos? Ya, entonces, el doble de la edad de Paulina excede, o sea, la edad de Paulina es mayor que la edad de Antonia. Por lo tanto, como Paulina es mayor, ese exceso se lo debo hacer una resta. ¿Te fijas? Entonces, excede a la edad que tenía Antonia hace 10 años en 20 unidades. Entonces, si a 2p le resto los 20 años, ese resultado me va a quedar igual a la edad de Antonia que tenía hace 10 años. O sea, Antonia hace 10 años tenía la edad de ahora menos 10. Con eso, listo. ¿Te fijas? El doble de la edad de Paulina, 2p, excede a la edad que tenía Antonia hace 10 años en 20. ¿Te fijas? ¿Por qué le restamos 20? Insisto, por lo que te acabo de mencionar, de que la edad de Paulina es mayor que la edad de Antonia. ¿Ya? Por eso, para equilibrar la balanza, a la edad de Paulina necesitas restarle 20 para llegar a la edad de Antonia, que te dice qué es lo que tenía hace 10 años. Un verdadero trabalengua que hay que tener buena lectura y obviamente los conocimientos básicos para poder hacer estos planteamientos. ¿Ok? Bueno, video cortito, pero espero que haya sido un video productivo. Ahora nos vamos con lo último, que en el fondo es la resolución de estos dos desafíos. La idea es que también puedas hacer ejercicios tú y poner en práctica lo que sabes.
Así que vamos a hacer de todas formas el desarrollo a continuación, pero insisto, nuevamente pausa y después reanudas para ver la resolución. Ya, cambió color y vamos entonces. Asumiendo que ya está listo, vamos con los planteamientos. Me dice, se tiene M mujeres y H hombres en un salón. Se agrega un 30% más de las mujeres que había. Ya, entonces al tiro, mujeres. Tenía una cierta cantidad de mujeres. Le voy a agregar un 30% más. Entonces aquí tú recuerdas. Ah, ya, lo que me dijo el prof. 30% es 0,3. Le estoy agregando, fíjate, un 30%. Por lo tanto, si yo le agrego un 30%, el agregar me hace que quede como resultado 1,3. O un 130%. ¿Ya? Si lo anotamos por parte nos va a quedar así. 130% de M. Entonces, haciendo eso, entonces tú dices, ah, bueno, quiero trabajar con fracción o como decimal. ¿Qué te recomiendo yo? Decimal. Es que en realidad, bueno, es casi lo mismo, pero 1,3 lo multiplico por M. Ahí está lo primero. Bueno, se agrega un 30% más de las mujeres que había y se retiran 10 hombres. Entonces, aquí nos vamos. Se retiran 10 hombres, habían H, por lo tanto ahora tengo H menos 10. Eso es lo que hay. Un 30% más de mujeres y 10 hombres menos. Y me dice de que el salón ahora queda con un total de 200 integrantes. El salón queda con 200. Entonces, si yo sumo estos dos, el resultado me tiene que quedar 200. Ahí está el planteamiento. Se acabó. ¿Te fijas? Si tú quisieras hacer algo más con esto, se puede. Por ejemplo, si este fuese un sistema de ecuaciones y tienes obviamente la otra ecuación, lo que podría hacer, como para adelantar un poco, es dejar el M, el H y el total. O sea, tú podrías haber seguido el ejercicio haciendo esto. 1,3 por M más el H. El menos 10 pasa sumando, me queda 210. No quiero el decimal. Entonces, como no quiero el decimal, puedes multiplicar por 10. ¿Qué te queda? 13M, le sumamos 10H. Y eso me queda igualado a 2100. Ese sistema esa ecuación con dos incógnitas es mucho más cómoda de trabajar si es que tuviera después la otra ecuación. ¿Te fijas? Así que eso también está correcto. ¿Vale? Sirve. La idea de que en sistema de ecuaciones, ya lo vamos a ver en otros videos, que la idea es que eviten los decimales, eviten las fracciones, eviten los paréntesis y dejes una ecuación con las dos incógnitas a un lado, con el total al otro y con coeficientes enteros. Eso es lo posible. ¿Ok? Vale, vamos con el 2. Me dice, un jardín rectangular de largo 10 y ancho 7. Si te cuesta un poco visualizar, entonces el dibujo no viene mal. Jardín rectangular, tengo esto que vale 10. Tendríamos el largo, teníamos el ancho. Y me dice, se desea ampliar de tal forma que se aumenta en I metros el largo. Fíjate, vamos a agregar acá. I metros el largo. Entonces, se aumenta en I. Y el ancho se aumenta en X. Fíjate. Wow, ahí sí. Entonces, aumenté en X, aumenté en Y, asumiendo que el X y el Y son valores positivos. Y me dice cuál es el área y el perímetro del jardín ampliado. Entonces, si tú haces esta ampliación, fíjate lo que queda. Te va a quedar un jardín rectangular en donde tengo que encontrar ahora el nuevo ancho y el nuevo largo. El nuevo largo corresponde a 10 más Y. Y el nuevo ancho corresponde entonces al 7 más X. O X más 7, 7 más X, da igual. Ya, entonces tendríamos el 7 más el X. Si te están preguntando entonces cuánto vale el área, entonces el área tú la puedes calcular como el 10 más el Y multiplicado por el 7 más el X. Haciendo ese planteamiento ya está. Se entiende que después hay que hacer el término a término y bueno, ahí uno sigue. Y si te hubiesen preguntado el perímetro de ese jardín rectangular, entonces tú dices 2 veces el largo, 2 por 10 más Y, más 2 veces el ancho, o sea, 2 por 7 más X, y después con eso ya queda resuelto. Tú haces el término a término, reduces la expresión y después llegarías al respectivo resultado. ¿Te fijas? La clave, el planteamiento y después ahí tú vas jugando con el total, haciendo la reducción de términos semejantes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y con eso
no sería ya hasta la próxima. Ya va a haber otro video donde vamos a estar planteando y resolviendo ecuaciones, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y ecuación cuadrática. Se viene un PPT muy bueno con respecto a eso. ¿Ya? Así que espero que les guste e insisto, la misión de esto es obviamente aportar con lo que uno sabe para que te puedas preparar bien con lo básico. Si no sabes esto, obviamente te va a costar lo demás. Y como es un tema que me lo han sugerido algunos, los chicos alumnos del PREU, algunos, entonces decidí hacer esto, ya que igual la idea es, como le digo, aportar. ¿Ya? Así que un like si es que te gustó, puedes compartir si gustas y esperando que te haya servido. ¿Vale? Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.